Bueno, entonces ahora vamos a tener un grupo de enfoque. Y la primera pregunta que tengo es, con esta capacitación que tuvimos y las presentaciones de las diferentes personas, queremos saber si sienten ustedes que su conocimiento sobre lo que es la salud mental y las enfermedades mentales han cambiado. Haciendo el test me di cuenta que sí he aprendido bastante, porque el primero, la mayoría de cosas escribí no sé, y ahora ya respondí más. Y tenemos otro. Gracias, realmente, como decía aquí la compañera, había muchas cosas que estaba ajena, ¿verdad? Y en el primer test, pues, no habían cosas que no estaba segura en contestar, pero ya ya tuve más certeza por las pláticas que nos dieron. Entonces ya nuestra mentalidad también ya nos enfocó realmente en lo que es la salud mental y a lo que vamos a enfrentarnos. Sí. Y lo bueno es pues que tenemos ya herramientas como erradicar todo eso. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra persona? Bueno, yo soy de la opinión de que sí, creo que todos hemos aprendido, hemos fortalecido nuestros conocimientos. En el test se puede evidenciar, ¿verdad?, que ya nuestras respuestas, por lo menos en la mayoría, no son las mismas, hay algunas lagunas, y creo que sí necesitaríamos como seguir fortaleciéndonos en el tema. Yo quiero agradecer porque la verdad son temas que casi no son comunes de tratar, menos en 4 días consecutivos, ¿verdad? Entonces, ojalá y que exista la oportunidad de continuar fortaleciendo nuestras capacidades. Sí. Y quería preguntar si ustedes nos van a dar todo el material, las diapositivas y todo lo que utilizaron, que son muy interesantes. Sí. Y que creo que van a fortalecer nuestras intervenciones, claro, ¿verdad? Y lo otro es que si podemos tener acceso a las evaluaciones de los estudiantes, por lo menos una muestra. Por supuesto. Para poder ir viendo cómo manejarlo y todo eso, ¿verdad? Ahora, como parte de la capacitación, les dimos solamente los libretos para que puedan comenzar a leer y familiarizarse con los contenidos, pero sí, cuando llegue el momento de implementar el programa, nosotros de hecho ya les mandamos todos los materiales a OPS y ellos se los van a mandar a ustedes. Estos documentos incluyen las presentaciones, las diapositivas, que ustedes van a poder usarlas con los estudiantes. Sé que en algunos casos no tienen en las escuelas acceso al internet, entonces vamos a darles CDs con los documentos. También les vamos a dar las evaluaciones de los estudiantes. Tengo copias, así que se las puedo dar. Son parecidas a las evaluaciones que rellenaron ustedes, pero más largas, son 15 páginas para los estudiantes. ¿Qué más hay? Bueno, todo lo que sea necesario, yo tengo una lista y no se preocupen, se lo vamos a mandar. ¿Okay? Otra cosa que les pido es, si sienten que no aprendieron nada, nos pueden decir, porque para nosotros todo eso no nos sirve, ¿no? Tampoco venimos pensando, ¿no? Les dimos este programa perfecto. Estamos tratando de mejorar el programa cada año, entonces si sienten que hay partes que se podrían haber mejorado, si hay contenidos que capaz ya sabían, que no hacía falta repasar, que por favor nos digan. Bueno, sí, yo digo que también de forma general hemos aprendido a ver de otra forma, ¿verdad? La situación con lo de los problemas mentales, su salud mental y toda esta situación. En mi caso, pues sí aprendí cosas nuevas, ¿verdad? También otros enfoques, porque tal vez hay conceptos generales, pero hay otros enfoques de cómo abordar la temática y eso me parece muy interesante. También con esto de los exámenes, lo que me da curiosidad de estas, es que digamos, a la hora que el docente lo tenga en su poder, se lo pase a los estudiantes, la interpretación de esos resultados, o sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién va a hacer estadísticamente eso? ¿Cuál es el efecto? ¿Verdad? ¿Para qué le va a servir a la escuela? Porque digamos, si yo lo paso,
hoy, ¿verdad? Pero ¿cómo es el proceso después para interpretar esos resultados? Sí, sí, sí. ¿Y para qué me van a servir? ¿Quién los va a analizar? Y después, ¿qué hago con eso? ¿Verdad? Sí. Porque si lo voy a hacer es porque va a haber alguna decisión de mejora, ¿verdad? Si hay casos extremos, ¿verdad? A ver Sí. qué atención. Pero sí, para ver también si hay algún instructivo, ¿verdad? Que me guíe a mí como docente para poder interpretar estos Sí. test, ¿verdad? Muy buena pregunta, gracias por preguntar esto, porque creo que es una duda que tienen muchos docentes. Bueno, lo que vamos a hacer, una vez que los estudiantes hayan completado las evaluaciones, les pedimos, las logísticas lo vamos a discutir mañana con OPS, pero el objetivo es que los cuestionarios que están rellenados por los estudiantes, que nos los manden a nosotros a Canadá, y nosotros vamos a analizar las evaluaciones de pre y post implementación para ver si el programa ha sido efectivo en términos de cambiar mejorar el conocimiento de lo que es la salud mental, las actitudes con respecto a la salud mental y otras cosas. Entonces mañana vamos a discutir a más fondo de exactamente cómo vamos a hacer eso, pero sí, nosotros lo vamos a analizar. ¿Qué? Sí. Primero agradecerles, ¿verdad?, a ustedes por su tiempo, su dedicación. Gracias y a habernos ustedes. elegido, de veras, para nosotros es enriquecimiento, ¿verdad? Con respecto a la prueba, pues sí, lo sentimos, pienso yo, la mayoría más fresco. Y como ustedes lo explicaron y lo explicó el doctor, pues como que fue bastante sencillo, ¿verdad? Porque el cerebro es bastante complejo y tiene cada parte una gran información y su significado y para el funcionamiento, ¿verdad? Y gracias por habernos elegido y por estar acá en Guatemala. Gracias a ustedes. ¿Qué iba a decir? Creo que habían... Bueno, vamos así. Sí, yo quiero aportar que sí hay cosas que uno las maneja así generalmente, tiene ideas, ¿verdad? Pero quizás no con los aspectos científicos que, ¿verdad?, a través de ustedes nos aclararon todo esto. Tan simple como entender la diferencia entre salud mental y enfermedades mentales, ¿verdad? Porque lógicamente, o yo lo pensaba así, ¿verdad? Decía, si está enfermo mental, no tiene salud mental, ¿verdad? Y entonces hoy a través del taller, entonces ya me quedó muy claro esto, ¿verdad? Cómo se maneja. Y hay cierta terminología muy específica, ¿verdad?, que uno tiene la idea, pero realmente no conoce, ¿verdad?, o no sabe cómo se llama. Entonces, en este sentido, es muy enriquecedor, ¿verdad?, ya que a uno le quede muy clara la información. Quizá particularmente, a mí me hubiese gustado como entrarle un poquito más cuando ustedes hablaban de los conectores. De los neurotransmisores, ¿verdad? Sí. Porque sí se me hizo como muy interesante, ¿verdad? Como este funcionamiento que yo creo que sí es un poquito muy profundo, ¿verdad? Entonces la función de cada uno de estos, porque según logré entender, ¿verdad?, con la explicación que nos daban, es que cada uno tiene una función muy específica y nos marca, ¿verdad?, ciertas cosas dentro de las actitudes y el comportamiento del ser humano. Entonces, quizá un poquito más, ¿verdad?, profundizar esto, que probablemente yo entiendo la postura de ustedes, que también, ¿verdad?, si no tenemos todo el conocimiento, probablemente no podríamos entender del todo, pero me parece que muy interesante toda la información. Ok, entonces esto tiene que ver con mi próxima pregunta, que les quería preguntar si hay contenidos que sienten que fueron presentados con demasiado detalle o con no suficiente nivel de detalle. Hay cosas que habrían cambiado en términos de los contenidos que les parece que fueron útiles o no tan útiles, pero creo que tenemos... Bueno, primero pues agradecerle al doctor, la doctora y usted, no sé si es doctora también, ¿verdad? Pero creo que fue una explicación muy amplia de lo necesario para que nosotros conozcamos la diferencia entre
enfermedades mentales y algunas que son conductuales, ¿verdad? En el comportamiento de nuestros jóvenes. A nosotros creo que nos favoreció mucho en la escuela porque carecemos de un orientador vocacional o en su lugar un psicólogo, ¿verdad? No contamos con la presencia de alguien, un especialista que nos diga, bueno, vamos a referir a este chico y que sea tratado, sino que hemos tenido que nosotros recurrir, ¿verdad? Con los medios que tenemos para poder completar ese déficit que hay en la escuela, ¿verdad? Otra cosa que también considero es que fue bueno también pensar que en algunos docentes, ¿verdad? Se da el caso que son ellos mismos los que provocan una predisposición en los estudiantes, ¿verdad? Y enfatizar esto como lo vamos a llevar a la escuela, ¿verdad? Y aquí está nuestro jefe. Entonces le decíamos a ella, bueno, entonces hay que hablar con las personas que a veces sin darse cuenta, como decía alguien, una compañera, alguien por ahí dijo, ¿qué pasa con los docentes que tratan mal a los estudiantes y los predisponen? Porque ¿cómo le vamos a decir a un estudiante desde el primer día de clases, bueno, mucho dos? Ahí estamos predisponiendo, diciendo, ¿quién le dijo a usted que va a salir de esto, verdad? ¿O quién le dijo a usted que va a ser contador? Y no solo eso, sino que lo vamos a arraigar. Él se va a sentir atemorizado de recibir sus cursos, en lugar de ir, ¿verdad?, a conocer lo nuevo. Entonces, desde ahí estamos tratando mal y haciendo que el estudiante se sienta marginado e incapaz de poder estudiar esa carrera. Pero también otros docentes que al contrario, estamos confrontando esto, afrontándolo y tratando de canalizar en cierto momento, como decía la doctora, a través de la empatía, ¿verdad? Gracias por todo. Gracias. Buenos días a todos. Son tres cosas importantes que yo voy a mencionar ahorita y en el cual agradezco a ustedes también por estar con nosotros, porque el contenido que recibimos es muy amplio y además personalmente aprendí mucho. Pero también hay que tomar muy en cuenta también los materiales, que son buenos materiales. Yo sé que no todo lo que tiene el material, pero más adelante podemos repasar y podemos leer todo el contenido y así darnos, ¿no? Entonces el material, y además de eso es lo que se va a llevar también en los establecimientos. Y lo otro es que la réplica que va a haber, eso también nos va a fortalecer mucho y el seguimiento que se va a dar, ¿verdad? Entonces son tres cosas importantes que yo veo que nos va a apoyar bastante. Gracias a ustedes y este es un buen programa. Gracias. ¿Otra? Sí, solo para hacer énfasis en el comentario que hizo aquí la profesora con los maestros y todo esto. Estos programas también hay que verlos de forma general en la escuela, no solo para atender a estudiantes. Sería muy interesante que, ya que todos podríamos llegar a ser multiplicadores de esto en los centros educativos, que incluyan una fase para docentes de atención, ¿verdad? Porque también puede ser que como yo desconozco, así como nosotros estamos aprendiendo ahorita, los demás no conocen. Entonces, por eso es que tienen ciertas actitudes que tal vez no han podido mejorar, ¿verdad? Entonces, sí es importante que miremos como que esos niveles, ¿verdad? Abordarlo con los maestros, con las autoridades del centro, con los estudiantes, con los padres de familia, porque desde el principio han mencionado mucho a los padres, también ellos a veces desconocen toda esta información. Si nosotros que somos académicamente hablando estudiados y tenemos otro nivel, no digamos los padres que no han estudiado, ¿verdad? Entonces, hablarles de salud mental, por eso es que chocan con la cuestión de que es de locos, ¿verdad? Entonces, habría que hacer un programa amplio, ¿verdad? En los centros educativos que lleve esos niveles, ¿verdad? Y es parte de involucrar a toda la comunidad educativa. Entonces, yo creo que ahora llevamos algunos lineamientos para poderlos aplicar e irles buscando soluciones. Comparto lo que dijo la última participante, ¿verdad?, en relación a que el Ministerio de Educación pueda apoyar más en ese sentido, ¿verdad?, porque hay una situación, por ejemplo, hay un caso particular por ahí de una adecuación
curricular, pero solo dijeron la adecuación curricular y la niña tiene ciertos problemas de captación y un poquito más graves, pero se les quiso referir al ministerio y hasta aquí no se ha obtenido respuesta. Pero ahora, sabiendo que se pueden referir al hospital general, al área de pediatría, a las clínicas de psicología, creo que ya llevamos más luz que poder hacer en esos casos. Entonces creo que también ha cambiado la percepción de lo que son las enfermedades, lo que es la salud mental. Hemos aprendido bastante, pero hay mucho más por aprender que creo que va a estar acá. Siempre hay mucho más para aprender, poder ampliar más ese conocimiento. Solamente gracias. Gracias. Bueno, entonces la pregunta, como mencionó el profesor, si cambiaron sus percepciones, sus opiniones sobre las enfermedades mentales. Muy buen día. Sí cambiaron, bueno, al menos en mi persona sí cambiaron algunas percepciones que tenía. Me ha enriquecido, en lo personal me ha enriquecido más. Algunas cosas sí las tenía así como suavecitas, tenues, ¿verdad? No muy segura de lo que se habla, y he estado revisando el material. Aquí encontré que hay un cuestionario, no sé si es a ese al que ustedes se refieren, que es el primero que se le va a pasar al estudiante, o es igual al que a nosotros nos pasaron. Sí, esto es más o menos lo que hicimos en lo que cubrimos en el grupo de enfoque. Sí, eso estaba viendo, sí. Y aparecen otros cuestionarios por acá más adelante. Entonces creo que el material lo llevamos completo. Aquí es la iniciativa y el interés de cada uno de nosotros. Sí. No esperemos que el Mineduc nos esté dando, porque no lo van a hacer. Y yo soy consciente de eso, he tocado puertas, busqué hasta en las universidades, ha costado que nos den apoyo, y gracias a Dios algunos dan, otros ponen, como quien dice, restricciones para mandar a sus practicantes, y gracias a Dios he logrado hacer un equipo, pero también depende del accionar de uno como docente y de uno como orientador. Sí. No esperemos a que nos den las cosas, a que lo hagan, busquemos nosotros, busquemos también los medios, porque lo podemos lograr y lo podemos hacer. Sí, es una lección muy importante que también, de hecho, está abordada en la sección de el liderazgo juvenil, que también compartan esa ideología, ¿no? de tomar la iniciativa y que les enseñan a los estudiantes que ellos también pueden, ¿no? Que no se den por vencidos. En relación a la pregunta que nos hacía, ¿verdad? Si cambia la percepción, ¿verdad? Sí va a cambiar, ¿verdad? Porque en una primera instancia uno podría decir que rebelde, que maleducado, ¿verdad? Que uno podría como encasillar a las estudiantes, ¿verdad? Así, pero después de todas las temáticas que hemos abordado aquí, es como decía la licenciada Castrillo. Doctora Castrillo. La doctora Castrillo, ¿verdad? Decía que todas esas actitudes desprendan la luz, ¿verdad? Entonces yo creo que si ya nos vamos con esa percepción de más observadores, ¿verdad? O estas actitudes de estrés, de irritabilidad, de violencia, y que son las que en primera instancia detecta uno, ¿verdad? Entonces ya no vamos a estar con la actitud, considero yo, ¿verdad? Que a veces uno dice, cambie esa conducta, no le hace bien, eso no es positivo. O a veces escucharlos, ¿verdad? Que se da algunas veces y uno dice, pero usted puede, tenga ánimo, saque fuerzas, demuestre. Entonces ya uno va a saber, bueno, no se trata simplemente de escuchar de esta manera, ¿verdad? Sino que ya vamos a llevar nosotros la idea, esto puede ser más complicado, ¿verdad? Algo está pasando, como todo lo que hemos estado socializando, ¿verdad? ¿Y hay otros ejemplos de cómo les parece que cambiaron sus opiniones sobre las enfermedades mentales? ¿Alguien más quiere? Bueno, entonces vamos a... Bien, buenos días a todos. Yo realmente desde el primer día que estuve aquí me sentí como pez fuera del agua, porque
la psicología jamás fue en ninguna parte de mi vida parte de. Imparto matemática y bastante concreta, ¿verdad? Con procedimientos y todo. Y desde el primer día le dije, ¿y por qué estoy yo aquí? Si yo no soy parte, debería estar una de sociales o algo más. Sin embargo, sí veo que es muy importante que yo automáticamente cambié la percepción, ¿verdad? Pero sí que me ha abierto puertas para seguir investigando por mi cuenta. Sí. Porque también muchas cosas de estas las veo incluso reflejadas en mis nietos. Y que desde chiquitos necesitan una buena orientación y necesitan otro tipo de actividades o de, qué sé yo, para cambiar un poco ciertas conductas o modificar algunas cosas. Y especialmente, como soy bastante seria en ese sentido, soy un poco impersonal con las estudiantes. Yo por eso preguntaba, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí si no es mi rollo, por decir así, verdad? Pero sí cambiar algunas actitudes, porque le decía a Martita, yo soy seria y las patojas se me acercan. Se me acercan, que generalmente yo le estoy remitiendo a las patojas, pero digo, yo no sé qué hacer con estas niñas, mejor ve tú qué haces. Pero veo que sí, tal vez en algún momento tengo alguna especie de, qué sé yo, por qué las niñas me buscan, y ya no solamente referirlas, sino que en algún momento también escuchar un poco, ¿verdad? Enterarme de sus actitudes y de sus actividades, para hacer, no recargar a Martita, sino que tal vez también yo de alguna forma ver qué se hace con las niñas. Nada más. Bueno, para mí fue muy importante todo lo que hemos estado viendo, porque yo tengo 2 adolescentes y ahora pues como que me abrieron una ventana para poder entenderlas mejor. Y entonces para mí es más personal, porque en realidad no trabajo en un establecimiento, pero sí para mi vida. Entonces es muy importante. Y otra de las cosas es felicitar a los maestros, porque han estado muy atentos, muy interesados en el tema, en la cual muchas veces nosotros trabajamos talleres y vemos que no son de interés muchas veces para los docentes, pero este tema y este taller ha sido muy importante, y al menos he visto el interés que le han puesto. Sí, nosotros también le agradecemos muchísimo el interés, la participación, ¿no? Yo creo que esto también nos ha permitido a nosotros aprender a no etiquetar a nuestros alumnos, porque muchas veces decimos el molestón o el llorón o la que no hace caso, ¿verdad? La chismosa. Entonces esto de alguna forma pues nos ha permitido, como dijo mi compañera, tener una alerta y hacer como el semáforo, ¿verdad? Está en amarillo, algo está pasando. Entonces ahí cuando vemos el semáforo en amarillo es donde nosotros maestros debemos de actuar y buscar los mecanismos, ya pasar cuando llegue el semáforo en rojo, ya trasladarlo a los especialistas, ¿verdad? Ya que tenemos ese apoyo de los médicos psiquiatras. Entonces para mí lo más importante ha sido eso, no volver a etiquetar. Prometo firmemente no volverlo a hacer. Gracias. Es un compromiso. Bueno, pienso que lo importante de esta experiencia es también que nosotros como maestras y maestros en nuestra formación docente llevamos siempre el curso de psicología del niño y del adolescente, hablando de la normalidad, del desarrollo normal en estas etapas de vida, pero nunca se tocan los temas de salud mental y enfermedades mentales. Y lamentablemente entre lo normal y lo patológico es una línea, es un hilito, es algo muy, muy tenue que no logramos identificar. Es como mencionaba el doctor Ravindran, que se lo encuentra en un espectro, ¿no? Exacto. De severidad. Entonces, ¿cómo nosotros, conociendo que trabajamos con adolescentes y sabiendo cómo son los adolescentes, cómo ahora no conformarnos en que, están en la etapa de adolescencia, son rebeldes, son llorones, manipuladores, qué sé yo, todo lo que en algún momento podemos decir? Hoy podemos tener claro, y no solamente el orientador, no solamente quien da psicología, sino todos los que somos parte de la comunidad educativa, porque
con todo se relacionan los estudiantes, entonces poder identificar aquellos casos que necesitan ser atendidos. Decía Karina, no voy a etiquetar, pero tampoco podemos diagnosticar porque no es nuestra labor. Hay un profesional que lo hace, porque también así como etiquetamos de que esta es niña de la llorona, es la manipuladora, también hoy en día inclusive los mismos adolescentes, y ha habido maestros que dicen, no, mire mija, usted es bipolar. Entonces ya la estamos diagnosticando y no sabemos en qué lío nos estamos metiendo, ¿verdad? Porque para poder decir tú eres bipolar tiene que haber un estudio clínico bien exhaustivo, inclusive lo decía la doctora, se da tratamiento, no funciona, a veces el diagnóstico no es el correcto y hay que reevaluar y replantear. Y entonces poder llegar a determinar exactamente cuál es el trastorno o la enfermedad mental que tiene, porque hay síntomas y signos que son comunes en algunas enfermedades y nosotros, si el especialista se equivoca, nosotros como maestros más todavía, ¿verdad? Porque pues en mi caso soy psicóloga, pero no es mi especialidad la clínica, estoy en el ambiente educativo, entonces me centro en lo educativo. Es como quien da matemáticas se centra en matemática, español en español, entonces igual nos pasa. Entonces hay una persona que tiene la experiencia, que ha trabajado con casos y puede saber exactamente qué tratamiento requiere. Entonces muchas veces nos limitamos a, que lo vea alguien, que lo vea la familia, son los papás los responsables, pero nosotros también tenemos compartida esa responsabilidad de poder atender esas señales y que la estudiante reciba la atención adecuada. Bueno, gracias. Yo nada más aportar que, al contrario que la compañera, yo soy profesora de comunicación y lenguaje y a mí sí me gusta mucho la psicología, los cursos universitarios y todo ese tipo de cosas. Lo he estudiado bastante, pero lo que recibí hoy, estos días acá, siento que va más allá y a mí me encanta ser parte del grupo. He tenido muchas experiencias de alumnas que me buscan para confiarme sus secretos, ¿verdad? Y he tratado la manera de ayudarlas, pero desde el punto de vista bastante personal, no tanto como lo que hoy estamos aprendiendo. Entonces esto me da más herramientas para yo poder seguirlas ayudando, apoyando y ver qué puedo hacer en cada uno de los casos. Gracias. Bueno, gracias. ¿Hay más? Gracias. Bueno, a mí personalmente me gustó mucho el tema de los módulos adicionales que vimos ayer, ¿verdad? Que lo otro quizás como un poco más teórico, de comprender es importante también, pero estos módulos, los de prevención de abuso de sustancias, el de responsabilidad social, el de liderazgo, me parecen muy importantes también, que pueden tener impacto en los estudiantes. Uno de los mensajes básicos creo que es lo que decía el doctor hoy en la mañana, que tratemos de hacer en el centro educativo, en la clase, un ambiente de empatía, ¿verdad? Que que sepamos todos que vamos a podernos tratar de comprender, ¿verdad? Y tratar de apoyar, más que simplemente venir a llenar los contenidos. Entonces, porque uno se olvida cuando se está. Sí, entonces, igual si no está ese otro ambiente de soporte, también avanzar en lo académico. Entonces, esos mensajes me parecen muy importantes. El tema de cómo podemos aprender a escuchar a los estudiantes con empatía, con interés, ¿verdad? Lo fundamental que puede ser para alguno de ellos en un momento crítico, que se les preste atención de verdad genuina, ¿verdad? Sí. Y realmente cuando un estudiante va a ustedes para si tienen algún problema, es realmente un honor que un adolescente se abra a ustedes, ¿no? Porque quiere decir que confían en ustedes, los ves como mentores, entonces creo que fueron los mensajes más que podemos llevarnos más importantes y que no son tan difíciles de hacer, ¿verdad? Como tal vez aprendernos todo el contenido, pues va a requerir un poco más de trabajo, pero esas actitudes hacia ellos pueden tener un impacto muy grande también. ¿Qué tipo de enfermedades les parece que son comunes en los estudiantes, sin diagnosticarnos, ¿no?
Bueno, en Escuela de Comercio lo que se ve mucho es el estrés, porque como es una carrera bastante técnica, ¿verdad? La contabilidad, y ellos siempre viven con ese estrés de que tienen que cuadrar los datos, entonces es muy frecuente, ¿verdad? Y no podemos alejarnos también de nuestra realidad social, ¿verdad? Por el sector de nuestros estudiantes, ¿verdad? Las maras, las pandillas, las drogas, el alcohol, ¿verdad? Eso sí también les genera a ellos cierto estrés, ¿verdad? El hecho de que me llegue un estudiante a mí a decirme, mire señor, yo no voy a venir porque estoy siendo acosado para pertenecer a la pandilla, y cómo maneja uno esa información cuando llegan a uno, o mire señor, no he venido porque están extorsionándome, son problemas de estrés que ellos manejan, ¿verdad? Y tiene uno que escuchar, porque igual de familia y los niños a expresar estas situaciones que se están viviendo en Guatemala, y que tenemos que apoyarlos y ayudarles a manejar estas situaciones, ¿verdad? Porque si no reciben apoyo de nosotros, pues ¿de quién la van a recibir? ¿Verdad? Entonces nosotros estar capacitados, y yo la verdad es que he aprendido mucho con esto, me sirve mucho en el área en que estoy, porque sí tengo el trabajo de estar con padres de familia y con estudiantes, entonces sí me sirve mucho y me comprometo ahora a replicarlo en la escuela, ¿verdad? Que va a ser un reto, pero no imposible. Gracias. La persona que pueda. Sí, miren, nosotros cuando capacitamos a profesores, a los centros educativos en general, lo que tratamos es de darles a que toda la escuela se identifique con lo que toda la escuela hace en general, que no nos miremos como islas. Yo estaba ahorita poniéndoles atención a lo que dicen, es que yo doy matemática, yo doy contabilidad, tal vez no está identificado conmigo. Y me pasó ahorita a mí cuando yo vine a este curso, yo venía totalmente equivocada con la intención del objetivo del curso, que era había una parte de resiliencia. Entonces en el ministerio lo habían relacionado conmigo, en mi caso, con gestión de riesgos. Yo soy enlace de gestión de riesgos. Entonces dije yo, ¿qué tiene que ver salud mental con gestión de riesgos, verdad? Entonces, y por la competencia técnica de lo que yo realizo como trabajo. Pero a la hora ya de ver todo, ¿verdad? Y cuando uno les pregunta, ¿qué es para ustedes calidad educativa o educación? Dicen, es que es integral. Entonces, esto es parte de una formación integral. Entonces, no nos tenemos que ver como islas, ¿verdad? Sino que el enfoque, todo va como cuando uno dice los ejes del currículo son transversales, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas se puede entrelazar. Lo importante es que nos identifiquemos. Todas las maestras miran a los mismos jóvenes, les dan clases diferentes, pero los miran a los mismos. Todos los años, generaciones diferentes, y en algunos pues se les acercan a algunas maestras, les tienen otra confianza, a otras no mucho, pero no es tanto de ver el curso que doy, ¿verdad? Y no es tanto como nosotros como dependencias del ministerio ver la competencia técnica, sino que realmente es algo transversal que se puede y se debe trabajar en los centros, pero hay que involucrarnos todos, independientemente. A veces también el comentario que hacen de si el ministerio da o no da, o que lo tenemos que buscar nosotros mismos, también es algo de independencia de los centros, ¿verdad? Y tienen razón también, ¿verdad? En la otra parte, pero sí tienen que verse como parte de un todo, y que cada uno juega una pieza importante. Y que de alguna manera, aunque yo aprenda poquito, de qué manera ese poquito puede ayudar a alguien. Gracias. Yo lo que, en base a la información que ustedes nos han dado, que es bien relevante, ¿verdad? Como que a nivel personal me ayuda como que a actualizarme y a desarrollar o fortalecer más la observación en las estudiantes, porque cuando yo estaba leyendo ahí algunas cuestiones y que mencionaban aquí, se me venían a la mente algunas situaciones que se dan dentro del aula, ¿verdad? Entonces sí, puedo decir que he visto algunos síntomas o características de estas en las estudiantes, como el estrés, depresión, algunos casos de problemas alimenticios también, un trastorno de obsesivo compulsivo y consumo de sustancias, ¿verdad? Pero a veces uno olvida muchas características de estas, y yo creo que ese es
un reto que todos tenemos, ¿verdad? De ver en nuestra mente las características para poder detectar e inmediatamente pues apoyar a este estudiante y refiriéndolo a donde va a recibir el apoyo adecuado, ¿verdad? Entonces mencionamos características como el estrés, otros depresión. síntomas. Sí, depresión. ¿Hay algunas otras características o síntomas que ahora reconocen en los estudiantes que puedan llegar a estar relacionadas con enfermedades mentales? Ansiedad. Gracias. Bueno, coincido con los mismos que comenta la compañera. Creo que en adolescentes son los que más se pueden observar, especialmente también el estrés postraumático, que en algunos eventos, no son muchos los casos que se dan, pero logramos identificar algunos signos y síntomas en algunos casos. Pero me viene a la mente un caso muy particular que me llamó la atención porque es una chiquita de primero básico y se le ve como una niña inquieta, malcriada, y por eso me la refirieron. Entonces, platicando con ella, le dije, hija, pero me dicen de ti esto. Sí, pero lo mío no es eso. ¿Qué es? Es que yo tengo trastorno de hiperactividad con déficit de atención, o al revés es la cosa. Y tengo dislexia, me dijo. Y yo le dije, ¿y quién te dijo que tienes eso? Me evaluaron en la primaria y me dijeron que eso tenía. Ay, ¿te dieron tratamiento? No, nunca. Entonces me quedé, mira, hija, ¿te llevaron para evaluarte sobre eso o te diagnosticaron? Bueno, cité a la mamá. Sí la diagnosticaron y nunca le dieron tratamiento. Y llegó a primero básico, con una serie de complicaciones académicas. Y al final llegó la mamá, porque me costó que llegara, para poder hacer la referencia, porque no la refiero sin consentimiento de la madre, ¿verdad? Entonces, dentro de la clínica que mencionaba la doctora ayer en el San Juan de Dios, también existe la clínica de neuropsicología. Entonces me ha ayudado mucho precisamente porque hacen una evaluación bien exhaustiva. De hecho, se tardan 4 semanas en la evaluación. Nos mandan un cuestionario que mis compañeros catedráticos me apoyan en llenarlo porque son las que conocen más precisamente para diagnosticar. Y luego nos mandan un informe del resultado de la evaluación de la alumna, ¿verdad? Entonces son casos ya bien claros. Ya tengo 3 diagnosticados y que requieren de adecuación curricular, que es un tema que en el instituto, las compañeras saben, nos está tocando así un poquito complicado, ¿verdad? Porque la adecuación curricular es un proceso que de verdad hay que conocerlo muy bien, porque tenemos obviamente como institución educativa darle acceso a la educación a las estudiantes que presentan algún tipo de capacidad diferente, pero que requiere precisamente de ese primer paso, tener un diagnóstico. Sí. Entonces me llamó mucho la atención la niña porque ella sabía su diagnóstico y nunca en ningún momento lo comentó hasta ese día que me la refirieron precisamente por su bajo rendimiento y por su mal comportamiento en el aula. Pero ella tenía claro y nunca con tratamiento. Sí. Entonces esperamos que a partir de ahora pues ya tenga un tratamiento adecuado, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí ejemplos de características como hiperactividad y sí, déficit de atención. Entonces, ¿de qué otra forma se puede saber si un estudiante está teniendo problemas emocionales? ¿Qué les parece? Ahora con el conocimiento que han recibido, ¿les parece que tienen nuevas herramientas para poder reconocer si un estudiante está teniendo problemas emocionales? Yo creo que es bien notorio cuando un estudiante, por ejemplo, de repente empieza a aislarse, de repente deja de llegar al instituto, o demanda más atención de parte del maestro, empieza a ser punitivo de alguna forma con sus compañeras de estudio. Es una serie de características y creo que Dios nos dotó a los maestros de una habilidad extra, aparte de ser mujeres que tenemos un sexto sentido. Creo que como maestras tenemos otro desarrollado, ¿verdad? Y sí es bien fácil para nosotras detectar cuando algo no anda bien en una niña, por mucho que tengamos
En los establecimientos públicos acá tenemos 40, 50, 55 alumnas en un salón de clase, pero aunque no le sepamos los nombres muchas veces que son tantas, pero sí es bien notorio sus gestos, la manera de responderle a un compañero ante un estímulo que posiblemente antes no le provocaba nada, de repente resulta siendo como un Alka-Seltzer que sube rápido, ¿verdad? Entonces sí es notorio, con gestos, expresiones, actitudes. Quiero agregar a esto que con lo que hemos aprendido o lo que podemos diferenciar es muy importante en algún momento que, como decía mi compañera también, ¿verdad? Ya no encasillar ni estereotipar a las personas, ¿verdad? Sino que es más fácil en algún momento que con la observación y viendo estas características que precisamente decía mi compañera, es como uno ya puede determinar, decir, tiene ataque de pánico, ¿verdad? O está mostrando mucha ansiedad, está muy estresada, muestra depresión. Entonces yo creo que ya vamos a ir como encaminadas, ¿verdad? A algo más real, más concreto, ¿verdad? Ya no solo es como, emocionalmente está mal, pero no se queda uno con eso, ¿verdad? Decir, pues no se ve bien, hay algo extraño, sino que yo creo que vamos a tener un poquito más la capacidad como de poder decir, esto es pánico, esto es estrés, esto es, ¿verdad? Depresión. Entonces yo creo que vamos a ir como un poquito más, ¿verdad? Más empoderadas, ¿verdad? Sí. En cuanto a esa información. Yo quería dejar de referencia también de que contó, porque de hecho cuando empezamos el taller le comentaba yo de experiencias que he vivido con los jóvenes y que ahorita con esto que estamos reflexionando tenemos que tomar en cuenta que podemos salvar muchas vidas, ¿verdad? Claro. El caso que yo le comentaba de que el niño no me dio indicaciones a mí de aislamiento, era un niño promedio, de hecho el día antes de suicidarse llegó conmigo a decirme, señor, aquí tengo esta nota de corrección, yo saqué buen promedio. O sea, era un estudiante excelente, un estudiante participativo, o sea, nunca en mi vida me imaginé que este niño tuviera problemas. Y hasta después me vengo a enterar de que el mejor amigo supuestamente le quitó a la novia y no poder manejar esa emoción porque él se exigía demasiado, ¿verdad? Entonces, no siempre es el niño que tiene más problemas, digamos que de conducta, sino que puede estrella, pero puede ser que él mismo se esté exigiendo, él mismo tenga algún problema que no puede manejar. Entonces sí, podemos salvar vidas si nosotros de veras ponemos en práctica todo esto, ¿verdad? Y obviamente seguirnos capacitando, porque esto siempre debe de ir en innovación, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más? Y ahora cuando empiece el nuevo año académico, en el 2018, ¿van a cambiar algo en la forma en que enseñan a sus estudiantes o cómo interactúan con los estudiantes? ¿Alguien que quiera? Yo creo que el primer paso es, como decíamos al principio, ¿verdad? Que ya lo reconocemos y lo aceptamos, porque muchas veces, como decía aquí unas preguntas, ¿verdad? Que si lo tenemos como tabú, o que todavía la sociedad guatemalteca hace un rechazo a este tipo de personas o de problemas, porque en realidad no es a la persona a la que se rechaza, es el problema que tiene la persona. Entonces, tener un poquito más de concientización en ese aspecto y ver con lo que hemos aprendido, con lo que tenemos a nuestros alcances en base a nuestros conocimientos, cómo se le puede ayudar, orientar, que es lo más importante. Que eso también va a disminuir un poco lo que se llama deserción escolar, que se da en las escuelas y que uno muchas veces no se adentra dentro del problema de las personas y hacer que ellas continúen en la escuela. En estadísticas yo ahorita no cargo números en mente y todo eso, pero si vemos las tasas de deserción escolar, no solamente a nivel de escuela, sino de nación, siempre han sido altas. Y el poder bajar en alguna medida estas deserciones, pues creo que es un logro social para todos, ¿verdad? No, yo creo que la motivación es intrínseca, ¿verdad? Y es muy, muy personal. Entonces,
Yo en son de broma le decía que a la compañera, mi deseo sería que en este momento todos los que estamos acá no nos separáramos y pudiéramos poder atender a las adolescentes, especialmente estoy hablando de niñas, porque en nuestro país hay muchos embarazos en niñas menores, hay mucha violencia sexual que muchas veces se genera dentro de la familia. Hay tomas de decisiones equivocadas de las niñas, pero es precisamente porque no estamos manejando la salud mental, ¿verdad? Entonces, creo que es bien interesante todo lo que hemos vivido, pero que va a ser más interesante de que pudiéramos conformar un grupo de apoyo, es decir, que no nos desconectemos, que podamos reunirnos consecutivamente, que podamos hacer objetivos y metas en común y que nos veamos todos como Ministerio de Educación, ¿verdad? Docentes y técnicos, porque todos somos Ministerios de Educación, ¿verdad? Entonces, no dividirnos, no parcializarnos y vernos de manera integrada. Gracias. ¿Otro comentario? Bueno, y de esto estuvimos hablando un poco sobre cómo podemos mejorar la capacitación, entonces les quería preguntar una vez más sus opiniones sobre si cambiarían algo sobre la capacitación. ¿Les parece que fue apropiado en términos de no solo el contenido, sino la duración, cuántos días tenemos, si fue muy largo, si perdieron la concentración? ¿Tienen algunas sugerencias como de cómo mejorar la capacitación? Yo una sugerencia, a mí me pareció sumamente interesante todo, muy valioso, pero yo le agregaría técnicas específicas con nosotros mismos, empezando con nosotros mismos, técnicas participativas, técnicas relajantes, técnicas de cómo abordar cada uno de los casos y agregaría precisamente eso, ¿verdad? El trabajar casos específicamente y poder resolverlos en conjunto como para ir llevando el conocimiento a la práctica. Bueno, gracias. ¿Otras sugerencias? Sí, cabalmente era esto de aplicar las estrategias y quizá, bueno, a mí me gusta que las personas lean mucho y eso muchas veces sirve de terapia. Entonces, lo que decía al principio de la capacitación el día lunes, sugerencia de lecturas que puedan de verdad ayudar, porque a veces no reaccionamos ante o no le tenemos la confianza a alguien, pero al momento de leer algo que es sumamente interesante, que le está pasando lo mismo que me está pasando a mí, tal vez pueda ayudarle también. Entonces sería nada más eso, agregar unas lecturas puntuales. Sí. Bueno, en cuanto a esos, los libretos que les dimos tienen más información a más fondo de todo lo que abordamos, pero sí, definitivamente las lecturas adicionales para el próximo programa vamos a agregar. Más trabajo para ustedes. Yo también para sugerencia también, ¿verdad? A pesar de que el cerebro masculino es más visual que el femenino, pero creo que valdría la pena complementar videos tal vez, alguna forma de ejemplificarnos, por ejemplo, el comportamiento típico de un esquizofrénico por medio de un video. Tenemos videos. Sí, entonces mañana, creo que mañana vamos a mostrar video. Entonces ya no digo nada. Mañana solo video. Sí. No quiero. Estudio de casos, ¿verdad? O sea, plantearnos problemas y qué haríamos nosotros si vemos a un estudiante. Eso ayuda a que reflexionemos en nuestro entorno. Compartir compañeros de otro establecimiento ayuda porque vemos que mi establecimiento tiene problemas, pero también hay otro, y como juntos las estrategias de otro establecimiento me pueden servir a mí también, ¿verdad? Entonces compartir, porque puede haber ideas que puedan surgir de juntos solucionar como educación pública. Gracias. Un video motivacional también. Motivacional, bueno, eso vamos a buscar. En especial me llamó la atención el título del taller y la última palabra, resiliencia.
no sé si ya estaba implícito o van a dar algo aparte relacionado con este tema. Es resiliencia, creo, se cubre un poco en los libretos, capaz no llegamos a discutir más a fondo eso, pero bueno, vamos a tener en mente eso. ¿Cómo? ¿Algo de la resiliencia? Sí, bueno, eso no... Disculpen, pero no tengo respuesta para eso, pero lo vamos a tener en mente para la próxima. Yo considero que ya va implícito, ¿verdad? Porque la resiliencia es como aquella capacidad que nosotros tenemos de que a pesar de la adversidad podemos salir adelante. Entonces, yo creo que va implícito en cada uno de los trastornos que nos dieron al ir ayudando al estudiante, los tratamientos, ¿verdad? Van siendo más resilientes. La resiliencia, de hecho, tiene muchos significados, ¿no? Entonces, no quiere decir no solo tratamientos o maneras de lidiar con el estrés, pero como mencionaba el doctor Ravindran, en el ejercicio, mejorar las capacidades interpersonales, las habilidades de liderazgo, todo eso. Entonces, sí, no específicamente discutimos eso, pero estuvieron implícitas en los diferentes módulos que presentamos. Gracias. Pienso que también la resiliencia tiene que ver con la actitud que toma el centro educativo. Por ejemplo, a mí me pareció muy importante lo que ha hecho aquí la profesional en relación a poder como gestionar acciones de apoyo en las universidades, ¿verdad? Entonces se ve la resiliencia en dos sentidos. Una puede ser personal, la capacidad que tiene el ser humano para resistir una situación adversa, pero también la otra es la institucional. Y aquí hay 5 establecimientos que han manifestado que tienen estudiantes que están siendo afectados por la sociedad misma. Entonces ellos pueden estarse preguntando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. Las acciones que están haciendo cada centro ya me parece que son acciones de resiliencia, la capacidad de sobreponerse ante esta situación social que está afectando, ¿verdad? Que es una situación generalizada. Gracias. A solicitud del público. No es cierto. Parte importante también de la resiliencia, y creo que es algo que sí va implícito, pero que se puede ejemplificar, por ejemplo, que si alguien está sufriendo un escenario totalmente adverso, pero si ustedes se convierten en ese ente que no está dentro de ese escenario y les muestra una posibilidad distinta, eso le va a ayudar a poder reconocer a nivel mental que seguir, saber que las cosas pueden ser distintas. Entonces cada uno de ustedes ya solo por el hecho de ser mentores se convierten en un ente que están mostrando una opción distinta a lo que ellos viven en su realidad, y eso ya les da la capacidad a ellos también de dentro, como decía ella, de su equipaje personal de vida, escoger más adelante, decir, bueno, sí se puede cambiar. Por ejemplo, el hecho sería como la esperanza también, ¿verdad? De ver un escenario distinto. El solo reconocerlo ya le permite buscarlo. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de salud mental, desde su propia emocionalidad, si ustedes les dicen que las cosas pueden ser diferentes y solo darles la palmada para que puedan ser atendidos, reconocer que hay un problema, hacerlos evidentes, ya es una herramienta que les van a dar para que la resiliencia se desarrolle más hacia adelante. La resiliencia es algo que es un proceso puramente interno y que va plagado de estos factores, que cada uno de ustedes es un ente que va a hacer transformación en ellos, ¿verdad? Desde que les enseñan hasta con esto en donde vamos a hacer evidente algo que está como tabú, ¿verdad? Guardado. De la salud mental no se habla, de las emociones no se hablan. Si lloras, no llores porque eso es malo. Entonces cambiar ese paradigma y poder decir, llorar se vale cuando se tienen ganas. Hablar de lo que duele hay que hacerlo porque no se oculta. Si se oculta, se enquista, se ensucia, ¿verdad? Entonces eso va a ser algo que ayude a que más adelante ellos sean quienes les enseñen a sus hijos, a sus compañeros, a sus familias, y de repente quién quita una mejor sociedad aquí a unos 2 o 3 generaciones, ¿verdad? Gracias por responder esa pregunta tan elocuentemente que yo no pude responder.
El otro momento que yo pude como captar también la resiliencia cuando nos mostraron que el ser humano tiene dos maneras de responder ante un estímulo. Una es la negativa y la otra la positiva, ¿verdad? La negativa, pues me hundo y por eso me voy a las drogas y todas estas cuestiones, pero la otra es cuando, a pesar de mi entorno familiar y comunitario que es dañino, yo decido, y esa capacidad de decidir, y esa es una habilidad que como docente se puede desarrollar en las diferentes áreas, la capacidad de decisión. Y una técnica muy buena para los jóvenes, para trabajar con jóvenes, es cuando el docente no decide o no responde o no aconseja, sino le confronta a decir, si tomas esta decisión, ¿cuál va a ser el resultado? Y si tomas esta decisión, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Con qué resultado te quieres quedar? ¿Cuál es la decisión que quieres tomar? Algo como esto, ¿verdad? Que es muy práctico, pero muy efectivo para poder ayudar al estudiante a tener esa capacidad de decisión, ¿verdad? Y hay muchas habilidades. Yo estaba leyendo el documento y habla de desarrollar habilidades, ¿verdad? La comunicación es una de las herramientas básicas que debemos de apoyar al estudiante, la decisión, la participación, etcétera, ¿verdad? Es lo que me recuerdo, pero estos son los elementos que nos pueden ayudar para hacer un grupo resiliente, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Listo? Bueno, entonces... una pregunta más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son las maneras en las que se pueden mejorar los servicios de salud mental para los jóvenes en Guatemala? ¿Se les ocurre algunas estrategias para mejorar la disponibilidad o lo que son los servicios para la salud mental en los jóvenes? ¿No? ¿Están perfectos los...? Que haya más profesionales con los que podamos contar a la mano a nivel local, porque se supone que en cada centro de salud tiene que haber un psicólogo por lo menos, y no en todos es el caso, entonces eso requiere de mucho, digamos, pero sí es básico, o sea, no sabemos que la calificación del personal específico es necesaria. Y si no se da, o sea, no hay suficientes y los que hay definitivamente no se dan abasto, ¿verdad? Okay. Entonces, algo también que puede apoyar, ¿verdad?, a esa intervención con los jóvenes es invitar a profesionales de universidades que estén ya en su último grado de psicología y que puedan ayudarnos a crear grupos de autoayuda, porque la clínica a veces es efectiva pero más lenta porque necesita uno por uno, ¿verdad? Pero en grupos de estudiantes que sean voluntarios, o sea, la participación sea voluntaria, porque no puede ser forzada, puede ayudar a poder como abordar ciertos temas, ¿verdad? Tal vez ahí se puede detectar quienes necesitan un apoyo más individual y ya se les puede orientar, pero cuando se toma un grupo, esto puede ayudar, ¿verdad? Otras técnicas son ahí se me olvidó, las acciones de teatro, se me olvidó la técnica de psicodrama, ¿verdad? Que lo pueden también trabajar los docentes, pero también con cierta información. Entonces esto puede ayudar porque tenemos que ser realistas, necesitamos más profesionales de la salud mental, pero no están contratados por el Estado, ni también por los colegios, menos, ¿verdad? O sea, algunos sí, otros no. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos fortalecernos? Yo creo que grupos de autoayuda puede ser una buena herramienta, fue útil para cierta época de la historia de la psicología, ¿verdad? Sí. Entonces, grupos de autoayuda, entonces otras estrategias para mejorar o facilitar el acceso a los servicios de salud, o otras estrategias para poder ayudar a los estudiantes con la salud mental. Si tienen algunas opiniones sobre esto. Sí, miren, estrategias
Pueden haber muchas, todas las podemos adaptar a esto, para que hagan festivales sobre la salud mental, podría ser, ¿verdad? Donde yo me conozco, respondo a mí misma, comprendo y entiendo todo lo que pasa no solo conmigo primero y después con mi entorno, en fin, festivales así. Con el Ministerio de Salud, hablan de espacios saludables, ahí también podrían buscar apoyo los centros educativos, ¿verdad? Con estas estrategias de escuelas saludables con el Ministerio de Salud también, ¿verdad? Que pueden tener ese enlace. Porque a veces, ahorita ya tenemos tal vez nociones, ¿verdad?, de lo que es salud mental, pero podríamos fortalecernos más si, ¿verdad?, nos apoyamos con estos profesionales en esos espacios saludables y pueden ir creando ese ambiente de salud mental. Gracias. Sí, se puede también solicitar apoyo a las universidades con los grupos, las escuelas de psicología. Ahora teniendo escuela para padres en cada institución, lo único que sí se tiene de problema es que el padre de familia, tanto como el niño, el adolescente, si tú me das, yo te doy. Entonces quieren un punteo, ¿verdad? Porque ese es a mí me ha afectado mucho eso en escuela para padres, porque son pocos los padres que van. Por ejemplo, en febrero que iniciamos, el salón lleno, pero conforme van pasando los meses, aquello va disminuyendo. Pero ya llevo 7 años de tener escuela para padres, pero no me han logrado rendir y sigo. Porque termino con un poquitillo, mire, empiezo tal vez con 500. Y termino con unos 20, 25 papás. No, porque cada quien se va yendo, no pueden, por un montón de pretextos. Pero ahí podría ser una ayuda, ¿verdad? Lo otro es aprendiendo a trabajar con el adolescente. Entonces yo he trabajado con las chicas, formo grupos, y entonces ellas son mis detectores muchas veces en las aulas. Aparte de eso, también, no obligar, pero sí sugerirle a los docentes que vayan cada año, cuando finalicen sus clases, vayan al psicólogo, porque también necesitan, era lo que yo decía al inicio, ¿verdad? Necesitamos ese apoyo, porque nos cargamos con mucho durante todo el año, ¿verdad? Con problemas laborales, sociales, familiares, y las situaciones que se ven en el país, entonces necesitamos ir a descargar. Entonces, sí hay lugares donde podemos hacerlo. La situación es que aprendiéramos a unirnos como grupo, este grupo que está, ¿verdad? Trabajemos, nos demos las direcciones, pero que sea real esa comunicación y solicitemos, si no se puede hoy en un establecimiento, en otro y así, pero nos reunamos, veamos realmente qué resultados estamos teniendo. Tal vez lo que haga la compañera de la escuela de párvulos o Melba en el Inca o en la normal, nos pueda funcionar a nosotros, o quizá lo que nosotros hemos hecho nos pueda funcionar unos a otros. Y sí, tener mucho cuidado cuando se hacen eventos culturales así en forma masiva, porque a veces no llega para todo el estudiante. Llega, algunos sí lo entienden, otros no, se aburren, se van. Entonces sí tomar esas precauciones, ¿verdad? Para hacer, porque recuerdo que el año pasado Derechos Humanos hizo un encuentro con jóvenes conflictivos y en un espacio que era un hacinamiento eran donde les daban las capacitaciones, y para finalizar, concluir, los llevaron a un espacio cerrado del Parque de la Industria, que aquello era, muchos se agarraron a golpes, salieron más enemigos que amigos. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado, hablar, explicar con las autoridades para poder hacer este tipo de eventos con ellos. Sí son buenos, son buenos. Por ejemplo, los campamentos pueden ser buenos a nivel de institutos, pero que todos los docentes nos involucremos, porque ese es el factor, bueno, no es factor, sino que es un mal que tenemos. Si no es en mi tiempo laboral, yo no puedo aportar nada. Entonces así tampoco logramos nada. También tenemos que dar algo extra nosotros, porque recordemos que son seres humanos, es nuestra patria. Entonces tenemos que dar un poquito más nosotros, en ese sentido, un poquito más de tiempo. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero ese tiempo yo creo que Dios y la patria nos lo va a agradecer.
En mi opinión también algo que sería muy muy importante y creo que sería así como un ideal, pero es bueno soñar, es que esto sea realmente parte del pensum de formación desde pequeños. Ahorita tenemos que trabajar con los que ya están afectados, pero recuérdense que la primera vez que escuchamos eso es para locos, es en casa. Lo dicen nuestros papás, lo dicen nuestros vecinos. Y en cambio, si a un niño desde pequeño se le enseña a reconocer sus emociones, a saber que una enfermedad mental es igual que cualquier otra enfermedad, como nos pusieron muchas veces en ejemplo acá lo de la presión arterial, lo de la diabetes que se acepta, hasta a veces hasta lo utilizan como algo, es que yo soy diabética, no, pero yo soy hipertensa, ya como algo muy común, que igualmente hablemos de la salud mental, ¿verdad? Porque es algo importante. Entonces, que pueda de manera progresiva, así como aprendemos matemáticas, idioma español y todo, comenzar a aprender desde la cuna sobre la salud en general y en especial también la salud mental, ¿verdad? Que habla de nuestro cerebro que controla todo el resto del cuerpo, como decía el curso. Sí, y compañeros, a mí me impacta pensar así, que podemos impactar desde la niñez, ¿verdad? Desde los más pequeños, porque como bien lo decía el doctor, ahorita estamos trabajando ya con personas, con adolescentes que ya tienen problemas, ya los mencionaban acá, ¿verdad? Yo creo que a nivel de planteles hablamos un lenguaje común, porque vemos conductas depresivas, dependencias adictivas, violencia, actitudes violentas y todo lo que decían las compañeras, ¿verdad? Muy acertadamente, pero pensar en un ideal que nosotros podemos trabajar o influir en alguna medida en personas que van a tener a sus hijos, van a ayudarlos a crecer con una mentalidad diferente, en un ambiente distinto, es verdaderamente un ideal y es hermoso. Pensar que Guatemala puede mejorar desde esa perspectiva de vida al futuro es hermoso, verdaderamente es un ideal, ¿verdad? Y que nosotros ahorita acá, aprendiendo lo que hemos aprendido, yo personalmente me he impactado con las enseñanzas, con los aprendizajes, porque muchas de las cosas, lo confieso, quizá yo no diferenciaba la salud mental, ¿verdad?, de una enfermedad mental, todo ese tipo de cosas que ahora ya las sé y que puedo decir, bueno, sí, este joven en su conducta depresiva, uno los escucha, habla con ellos, gente con muchos problemas en los hogares, en las mismas comunidades, pero idealmente pensar que la niñez que va a crecer puede tener un ambiente diferente y unas influencias diferentes en su vida, es precioso, porque pensamos entonces en una Guatemala que va a prosperar desde la familia. Eso me impacta mucho y muy agradecida, verdaderamente aprendí mucho. Ayer me reía con una compañera, me decía, mira, ¿y qué les enseñaron? ¿Y por qué se vuelven tan locos los patojos? No, le digo yo, fíjate que entonces ya le expliqué, ¿verdad? Le digo, fíjate que aprendí esto, aprendí aquello, nos dieron, ay, me dice, me das por favor todas las copias. Todo, le dije, todo te lo voy a entregar porque debemos ayudar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero me dio tanta risa porque me dijo, mire, y aprendieron por qué se vuelven tan locos, me dijo. Entonces ya pude explicar de manera diferente, ¿verdad? Ya está muy agradecida. Ya está teniendo impacto el programa, si usted ya... ya puede uno aportar de manera diferente, ¿verdad? Muy agradecida por todo, una experiencia muy valiosa para mí, muy enriquecedora desde el punto de vista de los conocimientos adquiridos, y gracias por todo, y comparto lo que decían allá, ¿verdad?, las amigas tan apreciadas, que esperamos seguirlos viendo, ¿verdad?, que esto tenga una continuidad y que no sea solo el momento, y que en el momento pues todos nos emocionamos, ¿verdad?, pero aquí la validez lo va a dar la continuidad que tenga este programa y el enfoque, ¿verdad?, al CNB que se está planteando. Retomando un poquito lo que están hablando, cuando usted habla de la capacitación, yo pensaría también que es importante, parece que para eso va esto, poderlo aplicar también a las escuelas primarias, o sea, en toda
la República. ¿Por qué razón? Por ejemplo, una escuela primaria donde estudian a mis nietas, un niño de cuarto primaria llega con navaja y amenaza a los alumnos y hace otras situaciones tremendas. O sea que ahí hay problemas serios que tuvieran posiblemente algo que ver con lo que hemos estado viendo acá. Pero este niño empezó desde primero, segundo y ha venido tremendo. Ahorita está un poco más fuerte su situación. ¿Cómo va a estar cuando llegue y salga ya al área básica? Entonces sí es importante como tomar esto desde los inicios para que más adelante tenga un mayor efecto. No quiere decir que ahorita no lo necesitemos nosotros, ¿no? También todos creo que lo necesitamos, ¿verdad? Y volviendo a insistir, felicito a la maestra que tiene la escuela de padres, ¿verdad? Yo sé que no todos llegan, al final se queda con 20, pero yo siempre he dicho, con uno que logremos encauzar ya es bastante, ¿verdad? Aunque la meta sería que todos. ¿Por qué? Porque es importante, tal vez en la primaria llegan más los padres o las madres llegan más porque los niños están pequeños, y poder hacer algo de alguna manera para involucrar todo esto, para que vaya mejorando la situación, no tan solo en los niños, sino que también en los adultos, porque todos necesitamos de locos y poetas, todos tenemos un poco, dice por ahí. Bien, yo no sé si voy a hacer el patito feo aquí, pero fíjese que yo siempre he pensado que la psicología, más que todo lo que hace es hacer una especie de permisible, ser permisible o dar una, ¿cómo se dice? Hacer posible que se escuden en una enfermedad o en algo para no poder hacer las cosas o disminuir a la persona en sus capacidades, en mi percepción. Porque fíjese que, por ejemplo, hay patojas o personas que enfrentan situaciones tremendas y muchas veces hay pobrecita, y yo no soy de la opinión de compadecer a la gente, no soy de esa opinión, y le voy a decir por qué. Yo tuve un caso muy fuerte en mi familia. A los 14 años a mi hijo lo diagnosticaron con cáncer terminal, se sometió al tratamiento, estuvo ahí en oncología pediátrica, y sin embargo yo me planteé esto: ¿qué va a pasar si yo me muero antes y qué va a pasar con este patojo? Porque una de las principales cosas es que lo iban a amputar de su brazo derecho, porque ahí comenzó el cáncer. Entonces, una de las cosas que me propuse fue: no lo voy a compadecer, tampoco voy a ser su bastón toda la vida. Me propuse que trabajara con la mano izquierda. Gracias a Dios no lo amputaron. Pero, y fíjese que estaba en un colegio, el colegio Quinal, ahí no lo compadecían. Él entraba al hospital a su tratamiento y solo tenía 2 días, si mucho 3, para entregar las tareas que tenía pendientes. Ahorita le digo, es un profesional exitoso, aprendió, es ambidextro, aprendió muchas cosas y después de haber enfrentado un cáncer terminal, enfrenta sus situaciones con bastante efectividad. Pero yo veo en el instituto que muchas veces, pobrecita, es pobre, es aquí, es allá, y a la larga lo que están haciendo es disminuir a la persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que hago con las chicas es que les digo, bueno, ¿y usted qué espera? ¿Qué va a hacer? Las que se me acercan, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Tiene que salir adelante. No importa qué problemas hay en su familia, usted debe salir adelante, mire a futuro. Algunas me lo recriminan, otras maestras me dicen que soy grosera, que soy drástica, que soy aquí, pero la verdad es que solo así se logra salir adelante también, porque si tenemos un montón de gente que solo la compadecemos, no veo cómo va a salir el país adelante. Claro, pero no se trata de tenerle lástima a una persona que no puede, sino de reconocer cuando no tienen las capacidades que se necesitan tratamientos, y también de enseñarles las diferentes habilidades para lidiar con los problemas, ¿no? Entonces, en algunos casos, como mencionó la doctora Castrillo, no es que ellos no quieren, no pueden. Entonces,
se trata de identificar, ¿no? Cuando se puede o no. No se trata de tenerles lástimas, es empoderarlos, ¿no? ¿Otro comentario? Es solo una cuestión debemos de reconocer que la psicología no sirve, no es útil para compadecer a las personas. De alguna forma, sin saberlo, usted estaba utilizando algún tipo de psicología con su hijo. Lo estaba ayudando a vencer un problema que él estaba teniendo. Entonces, no se trata de compadecer, sino que se trata de detectar que algo anda mal y de ayudar, ¿verdad? Situación con la que algunos estudiantes no cuentan, ¿ya? Entonces depende mucho de la actitud de los papás y ahí radica la importancia de poder educarlos. Sin embargo, para ellos no es importante este tipo de educación en la mayoría de los casos. Entonces, de manera preventiva se puede trabajar, se puede evitar, pero cuando no existe eso, entonces estamos nosotros los maestros, porque tenemos una gran oportunidad de tiempo que compartir con los estudiantes. Y estamos hablando de una situación física. Cuando es una enfermedad mental es totalmente diferente, porque como lo estábamos conociendo acá, ellos inclusive ni son conscientes de su actuar y de su situación. Por lo mismo hay que tomar ciertas actitudes diferentes que con otros estudiantes, pero nunca, y entiendo la postura de la compañera, porque también, así como hay profesionales que actúan de manera correcta, hay quienes lo hacen de manera incorrecta, y puede haber alguien que probablemente conoció experiencias en donde en lugar de dar acompañamiento, fortalecimiento, apoyo, lo que hizo fue crear un sentimiento de lástima, porque puede pasar también, ¿ya? No podemos decir que aquí todos los profesionales somos perfectos, somos seres humanos y somos imperfectos, pero en esta profesión es donde menos tendría que darse, porque precisamente allí podríamos, en lugar de ayudar, crear un problema más en el paciente, veámoslo de esta manera. Entonces, pero la psicología al final, como ciencia, como disciplina, no está encaminada hacia eso. Es el profesional el que de manera errónea puede caer en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos que no lo tenemos que hacer, ya tenemos conocimiento, que tiene que llevar un abordaje, que el estudiante no es consciente, que debe tener un tipo de tratamiento adecuado y dar el apoyo que requiere, tanto en la familia como en la institución educativa. Gracias. Bueno, entonces les agradecemos a todos por compartir con nosotros. Comentábamos aquí con las compañeras que una de las herramientas más importantes que creo que nos deberíamos de llevar, no solamente por la cantidad de estudiantes que tenemos en nuestros establecimientos educativos y que esta salud pues es muy personalizada para poderla detectar, es hacer como toda salud, ¿verdad?, preventiva. Lo que uno siempre busca, una salud curativa. Y nunca pensamos que la prevención es bien importante. Entonces, crear ambientes favorables a nuestros estudiantes, porque de nosotros depende en el aula o en las actividades, así como mencionaba aquí la compañera, ¿verdad?, que muchas veces estimulan no solo al docente, sino también a los estudiantes a salirse un poquito de la tensión, de la aprehensión, de los problemas en el hogar, de la llegada en la calle, del estrés, en fin. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos algún tipo de aprendizaje lúdico aquí con las profesoras o algo así, eso no solamente descarga al alumno, sino también al docente y crea un entorno agradable de trabajo, que son aquellos alumnos que dicen, ay, voy a ir a la escuela, qué alegre, voy a estar ahí, y que a veces no se quieren ir, está uno, váyase a su casa, sálgase, ya es hora, y no, porque han encontrado ahí un espacio, un ambiente que les provee una salud mental, que eso puede ayudar bastante, no solamente a que los problemas mínimos, como los veíamos aquí, sean controlables, pues sean tratables y quizás se erradiquen y que no sigan en aumento y lleguen a ser ya crónicos, como también nos mostraron, ¿verdad? Entonces yo creo que esa sería uno de los primeros pasos y una gran ganancia que todos nos llevaríamos a nuestros centros de estudio,
el tratar de crear ambientes sanos, mentales con nuestros estudiantes, porque todos los necesitamos. También por ahí se hacía un comentario, nosotros los maestros también no podemos esperar hasta fin de año para tener un descanso. Yo creo que en cada pausa que tenemos debemos también, como quien dice, recargar energías. Cuando tenemos Semana Santa o alguna fecha importante, uno trata, ¿verdad?, de revitalizarse. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, porque necesitamos de eso. No sé si Mónica quiere ampliar, porque era lo que estábamos platicando aquí de lo que fuera preventivo, ¿verdad? Yo me llevo bastantes ideas, con la lluvia de ideas que han generado los compañeros, ¿verdad?, de poder generar espacios de prevención. Y no solamente en la salud mental, porque ya sabemos que esto influye en todo lo demás, pero sí un espacio donde se puedan trabajar todas las áreas, ¿verdad?, de los jóvenes, que les permita y no recargar, como nos decía en el caso del Hospital General, ¿verdad? Nos da un espacio para remitir a eso, pero que no recarguemos, ¿verdad? Entonces, que tengamos ese momento antes en la escuela de reflexión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por compartir con nosotros sus opiniones.